El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió en aquel momento. Se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: pues por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces me da risa algunas traducciones que traen el del Evangelio. Por ejemplo, aquí dice: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia. Epilepsia es un diagnóstico médico de esta época. En aquella época no estaba esa enfermedad tipificada. Lo que le dice es: Señor, ten compasión de mí, que mi hijo está lunatizado. Eso es un verbo que no existe, pero en griego sí. ¿A quién llamamos nosotros lunático? A los locos. Allá me dijo Ana Mercedes que a los locos. Bueno, y cuando la luna está llena, ¿qué es lo que solemos decir? Que es la época en que la gente se trastorna. Bueno, eso es una creencia que viene desde tiempos antiguos, porque en aquella época se suponía que los dioses mayores eran el sol y la luna, y que ellos ejercían su influjo sobre los seres humanos. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque a veces cuando leemos en el Evangelio ciertas cosas no las alcanzamos a interpretar debidamente. Por ejemplo, aquel pasaje en el que Jesús dice: en aquellos días se oscurecerá el sol y la luna no dará su resplandor. Nos imaginamos una catástrofe astrofísica y que Jesús está diciendo que el sol se va a apagar y la luna, Pues no, de lo que se trata es de los dioses paganos, que con la predicación del Evangelio, los dioses paganos pierden su brillo, pierden su prestigio. Y eso causa una conmoción muy grande en el mundo. Pero no se trata de una cuestión astronómica, no. Lo mismo sucede aquí. Cuando se le dice a Jesús que el Hijo está lunatizado, repito, ese verbo no existe en español, entonces está mostrando que está bajo el influjo de la luna. Es una cuestión supersticiosa.
pero al mismo tiempo dice que le dan ataques. Y ahora vamos a ver en qué consisten los ataques. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Nosotros nos imaginamos que el fogón estaba prendido y cayó y de pronto le dio el ataque y que se quemó, o que le dio el ataque cerca de un charco y cayó en el charco. No. Cuando habla del fuego, está haciendo una reminiscencia a lo que ya antes había dicho en el Evangelio en relación con el profeta Elías, a quien llamaban el profeta de fuego. Cuando habla del agua, veladamente está aludiendo a Moisés, el salvado de las aguas, que hemos leído hace poco en el libro del Éxodo. Entonces, de lo que se trata es que el hijo, el chico, está atrapado entre los espasmos desesperantes que le causa la enseñanza de los letrados, que utilizando las profecías y utilizando la ley, Moisés y los profetas han desesperado al pueblo con la idea de que tienen que rebelarse contra los paganos para que Dios pueda reinar en su pueblo. Y entonces, por eso se daban muchas revueltas en los tiempos de Jesús. Había muchas revueltas populares que obviamente los romanos, con su máquina de guerra que era la legión, sofocaban eso de una manera cruel y dolorosa. Esa es la situación en definitiva del pueblo. El pueblo está exasperado por la enseñanza de los letrados, que lo está llevando a acciones igualmente desesperadas con el fin de liberarse del yugo de los paganos, pensando que hay que ayudarle a Dios a reinar. Por eso Jesús, cuando le dicen que los discípulos no han sido capaces de curarlo, es decir, de liberarlo, dice: generación perversa e infiel. Perversa porque no tiene el verdadero sentido del bien. Infiel porque no se ha atenido al verdadero designio de Dios. Y Jesús se pregunta: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Es decir, Él se pregunta cuánto tiempo esta gente va a seguir insistiendo en su postura y cuánto tiempo van a seguir oponiéndose a lo que Él propone. ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Entonces pide: tráiganmelo. Se lo traen, y entonces ahora dice el evangelista que Jesús increpó al demonio. O sea, estar lunatizado es lo mismo que estar endemoniado. Y estar endemoniado es estar bajo el influjo de una creencia idolátrica, según la cual se piensa que a Dios se le rinde culto atropellando seres humanos. Y es justamente eso lo que los letrados lo han puesto a hacer. Los letrados le han dicho que a Dios hay que ayudarle a reinar, y por eso hay que rebelarse contra los paganos y matarlos y sacarlos del país. Ellos consideran entonces que la forma de darle culto a Dios, de ser fieles a Dios, es como dicen los letrados, no como dice Jesús.
porque lo que Jesús propone, el amor universal, a ellos no les parece efectivo, les suena que eso es romántico. Entonces dice que Jesús increpó al demonio y salió, y en aquel momento se curó el chico. Nos está hablando de la acción liberadora y salvadora de Jesús, que lleva a la persona a renunciar a ese espíritu de violencia. Entonces los discípulos le vienen a preguntar a Jesús: ajá, ¿y nosotros por qué no pudimos? Jesús les dice: porque ustedes comparten la misma mentalidad de Él. Ustedes también están siguiendo la enseñanza de los letrados. Ustedes no han logrado sacarse de la cabeza la idea de que Dios necesita que ustedes le ayuden. Ustedes no tienen fe. Porque si ustedes tuvieran una fe mínima, como la de un granito de mostaza, le dirían al monte ese que se quite de en medio y lo haría. Nada les resultaría imposible. Fijémonos que Jesús no dice: ustedes le dirán a los montes que se quiten. No, al monte ese. Y el monte ese es el monte Sión, donde está el templo de Jerusalén, que es el emblema de la institución que los tiene oprimidos, que no los deja pensar con libertad y que los lleva a creer que Dios necesita que ellos hagan una guerra para que Dios pueda reinar. Yo sé que los cantantes dicen: y las montañas se moverán, pero esas son licencias de cantantes. Lo que nos dice el texto es otra cosa. Si ustedes tuvieran una fe mínima, podrían deshacerse del influjo que tiene esa institución infiel sobre ustedes. Es eso lo que nos quiere decir. Entonces, lunáticos sigue habiendo. Los ha habido y los sigue habiendo. Hay mucha gente que todavía cree en que hay que odiar y hay que exterminar seres humanos para que el mundo pueda mejorar. Y eso ocurre hasta en la misma familia. A veces se dan unos enfrentamientos entre esposo y esposa que parecen como enemigos, porque se dejan llevar de la ira. Unos enfrentamientos entre padres e hijos, sobre todo entre los padres y los hijos adolescentes, porque piensan que así es como se van a arreglar las cosas. Lunáticos se ven en la sociedad, donde todavía seguimos pensando que para que el país tenga paz tenemos que exterminar a estos y dejar vivos a estos que son los que están de acuerdo con nosotros. Lunáticos se da en el campo de las religiones. ¿Por qué estamos orando todos los días por los cristianos perseguidos? Pero seguramente también habrá de otras religiones que estén orando por sus miembros perseguidos. Lunáticos hay en todas partes. Y no es lunáticos según la creencia popular, que porque estamos en luna llena se alborotaron. No. Son esos que están bajo el influjo de ideas y creencias que no han analizado, que no han sometido al criterio del Evangelio, y entonces se dejan arrastrar por la ira, pensando que hay que acabar con los otros
para que Dios pueda reinar tranquilamente. Mirémonos a nosotros mismos, no miremos para afuera. Mirémonos a nosotros mismos y procuremos que la palabra de Jesús expulse ese demonio de nuestro corazón.